Carlos, querido, bienvenido al canal otra vez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Un placer estar contigo y con los televidentes. Muy bien, tenemos 1.300 personas en vivo. Como siempre les pedimos que nos dejen su like, su dedito para arriba y que usen el chat. Así podemos llegar a más gente rápidamente. Carlos, mira, empecemos por este fragmento de esta entrevista al vicecanciller cubano, en el cual al parecer se quiere despegar de Nicolás Maduro en el caso en que el conflicto escale con Estados Unidos hacia un conflicto armado. Escuchémoslo. We're speaking on the day that Donald Trump has addressed the United Nations General Assembly, targeting Venezuela once again. And threatening Venezuela. Threatening Venezuela. That doesn't worry the Cubans at all in terms of your relationship with Venezuela? It worries us a lot. Yeah. They're threatening a sister nation of Latin America. If they go to war with Venezuela, we just published an article at Zeteo from a former Pentagon advisor who says we may be sleepwalking into Ya lo vamos a estar traduciendo para la If gente que that no habla happens, inglés. where does that leave Cuba? Does Cuba get involved on the side of Venezuela? Cuba- Does it try and stay out and stay Cuba neutral? will give its full political support. Political If the support. U.S. goes to war with any country in Latin America, Political support. it is the duty of You the chose your words carefully. Political support. You will not get involved militarily to support Venezuela. That's a very dangerous question to answer. we're not going with the United States. No, I'm Ahí está, ahí está. Le vamos a ver, para el público que no habla Apoyo inglés, político, sí. Apoyo militar, no. Digamos, para traducirlo rápidamente. exactamente. ¿Qué significa esto, Carlos? Es sorprendente porque Cuba es el principal aliado de Nicolás Maduro. Deben estar pasando momentos de muchísimo nerviosismo por la teoría del dominó, le podemos llamar así, la teoría del dominó, y sin embargo ya empiezan a buscar la manera de decir no vamos a acompañar una cruzada militar de Venezuela. ¿Qué tipo de lectura podemos hacer de esto? Bueno, primero es muy importante porque lo dice en el mismo momento en que Maduro anuncia para mañana un gran entrenamiento del pueblo venezolano para la guerra. Y claramente Cuba no quiere meterse en un conflicto que ellos saben perfectamente que Venezuela no puede ganar. Por eso lo del apoyo político. Vale la pena recordarle a todos nuestros oyentes y televidentes que Cuba es la madre del proceso que empezó Hugo Chávez. De hecho, durante mucho tiempo, la custodia cercana a Hugo Chávez fue cubana. Él no confiaba en los militares venezolanos hasta que pudo encuadrarlos. Venía de adentro de ahí, conocía perfectamente que no todos lo querían, algunos lo odiaban, lo despreciaban. Se rodeó de cubanos. Y ya lo hemos cantado acá, pero vale la pena decirlo, cuando muere Chávez, es Cristina Kirchner quien va y le dice a los que estaban reunidos allí en Caracas, el comandante Chávez me dejó su testamento político. Es Maduro quien debe seguir, no Diosdado, y si tienen dudas, pregúntenle a Raúl Castro, que era una forma de decir, pregúntenle a los que los cuidan, ¿no? Entonces, es clave lo que acaba de hacer el vicecanciller cubano, porque es una dictadura Cuba. Entonces, nadie habla si no lo mandan a hablar. No es que es un espontáneo como nuestros países que hace una declaración. Ahora, ellos se ven venir, ¿para ellos es posible un conflicto armado entonces? ¿Ellos creen que podría realmente existir un conflicto armado, que hayan tenido la necesidad de despegarse de esa manera en esta entrevista? El conflicto armado es inevitable. Lo que pasa es que no se trata de una invasión. Yo vengo explicando en tu canal, lo he hablado hoy con 2 medios de comunicación de Estados Unidos, y le digo esto, y lo reitero acá, no es Vietnam. Esto es Yemen. Esto es, los voy a bombardear rompiendo cosas que afectan a los Estados Unidos y a sus aliados. Recordemos que está produciéndose una variable importante en la administración Trump y en su equipo de guerra, que ha convocado para la semana que viene a todos los generales jefes de comando en el exterior a una reunión en el Pentágono. Esto es una cosa poco usual. Y esto viene concatenado con el avance que hizo como una tentativa sobre territorio polaco-Rusia, el hecho de que Trump ha dicho le voy a vender las armas que necesite Ucrania y que el principal proveedor de drones kamikaze de Rusia es vía, obviamente, una tercerización
que se hace con Irán, se fabrican en Maracaibo, es decir, se fabrican en una fábrica de drones que yo ya te dije en el anterior, la anterior vez que estuvimos juntos, que es uno de los objetivos a bombardear. Tenemos casi 5.000 personas, estamos rumbo a las 5.000 personas. Ayúdennos dejando su like, comentando en el chat, y si nos quieren dejar también un super chat, será muy valorado y será leído hacia el final de esta conversación. El contexto al cual recién se refería el doctor Rucauf es el siguiente. Vamos a mostrarlo en este video en el que Nicolás Maduro convoca a un simulacro popular para el conflicto armado que podría llegar muy pronto. Escuchen esto. Quiero anunciar y convocar a todo nuestro pueblo en perfecta unión popular, militar, policial, para el sábado que viene a un simulacro nacional de protección civil y preparación del pueblo ante catástrofes naturales o ante cualquier conflicto armado que pudiera haber. Bueno, el sábado, o sea, estamos mañana. A un día. Claro, vamos a estar atentos, seguramente van a subir imágenes, la dictadura sube imágenes incluso poco convenientes, como la que mostrábamos el otro día de una señora excedida en peso tratando de correr con armamento pesado sobre sus hombros, que utilizó Donald Trump en sus propias redes sociales para matarse de la risa en público. Seguro mañana vamos a tener algunas perlitas para ir acumulando para eventualmente mostrarles. Mañana entonces... Yo te digo, Agustín, que sí, este es un fin de semana al que estar muy atento. Muy atento, podrían pasar cosas. Bien, bien. Sí, podrían pasar cosas porque se ha sumado otro destructor misilístico. Sí. Ya son 6 destructores y el Iwo Jima. Están todos los drones ya en posición, los Raptor, que siempre cuento, sí, que cuestan 120 millones de dólares para que no... Bueno, mirá, ahí tenés en pantalla el desarrollo de todo lo que está en la zona. Eso incluye los F-16, los F-35, y esto que estás mostrando recién, ahí está. Es el desarrollo en las costas de Florida, en las costas de Jacksonville, del operativo UNITAS. Ahí están todos los países aliados de Estados Unidos, entre ellos la Argentina, naturalmente, con liar a la Argentina, y ahí hay operando 3 portaaviones de alto nivel norteamericanos, y en un canal norteamericano que yo desconozco su credibilidad, pero sí, simplemente lo cito, se menciona que en esa reunión que hubo de mandos en Jacksonville se analizó la situación de Venezuela como un casus belli, es decir, como un lugar donde Estados Unidos tendría que actuar militarmente, y no explicaron cómo. La información que yo tengo es que el ataque sería puntual, sería quirúrgico y buscaría de una vez por todas la entrega de uno de los 5. Pero fundamentalmente, si consiguen a Maduro, mejor. Pero Delcy Rodríguez, y esto lo quiero reiterar, es quien piensa, la estructura de inteligencia norteamericana, que podría contarlo todo. Se sabe que hay una contabilidad paralela de Diosdado y de Maduro de la plata que han mandado negra al exterior, a Cuba, a España, a Venezuela, a Bolivia, a Argentina, y obviamente todo eso lo quiere saber Estados Unidos. Mira, acá tenemos también la imagen de los destructores, los F-35, bueno, todo lo que hemos venido señalando a eso lo largo que parece un portaaviones, es el Iwo Jima, eso que ustedes ven en la mitad de la imagen, no es un portaaviones, es un, digamos, portaaviones pequeño, si lo quieren llamar, es una estructura de desembarco anfibio que lleva tropas de combate para, abajo hay buques de desembarco, en la parte de abajo de esto, y arriba lo que hay son aviones Harrier que tienen despegue vertical y helicópteros que transportan tropas para la estructura aerotransportada. Digamos, eso sería lo que haría Estados Unidos si desembarca. Ahora, mi información es que no van a desembarcar. Estamos rumbo a las 6.000 personas y ahora abordamos el tema de Gustavo Petro en Naciones Unidas. Gustavo Petro, que estuvo muy virulento con Estados Unidos. Aquí la senadora María Fernanda Cabal, una de las presidenciables del Centro Democrático,
hizo este tuit, dice, ante un auditorio vacío en la ONU, Gustavo Petro de manera irresponsable lanzó ataques contra el presidente Trump mientras justificaba a los narcotraficantes que mueven cocaína por el Caribe hacia Estados Unidos. El mundo debe saberlo, en Colombia es una minoría la que protege a los narcos. La gran mayoría de los colombianos queremos acabar con el negocio de la cocaína, responsable directo de la violencia, el dolor y la destrucción que por décadas han desangrado a nuestro país. Miren esto, es impresionante. Yo veía esta mañana este clip de Gustavo Petro en Naciones Unidas. No tuve estómago para escuchar todo su discurso, sinceramente. Con este clip me bastó y quiero que lo escuche nuestro público. Y llegue de nuevo la hora de los pueblos. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas. Eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye el funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza. Jóvenes en una lancha, si tuvieran un cargamento ilícito, no eran narcotraficantes, eran simples jóvenes pobres de la América Latina que no tienen otra opción. Los narcotraficantes viven en otra parte y no es en la América Latina. Esto es una cobertura ideológica para el narco, Carlos, ¿no? No, eso es mucho más que una cobertura ideológica. Esto es participar. ¿Por qué te digo que es participar con el narco, mi estimado Agustín? Porque recordemos que en su momento el propio Diosdado Cabello y el propio Maduro dijeron que el Tren de Aragua no existía, como ahora hace este déspota que llegó como un demócrata y tiene muchas ganas de quedarse en la forma que sea. Ojo con Petro. Petro y el presidente de España, Pedro Sánchez, son personajes muy especiales. Vienen de la democracia, pero se alejan de ella con mucha facilidad. Petro es un personaje tan siniestro que tu producción tiene algo muy importante para mostrar, que es la reunión que él hizo con capos narcos, presentándola como una reunión de paz. Yo creo que si lo pueden mostrar, ahí mira, está, ahí la tenés. Ahí está el video. Estamos viendo cómo la policía está llevando a capos narcos, tengo entendido que hacia una tarima donde había un acto político de Petro, ¿no? Exactamente, por eso se llama esto en Colombia el tarimazo. Ahí lo tenés. Ahí está la fotografía de este acto político donde subieron a capos narcos sobre la tarima. Una verdadera locura. Bueno, recordemos que Petro primero viene de una organización narcoterrorista que dijo que él ya no pertenecía más. Pero luego, cuando fue candidato presidencial, en su campaña hubo dinero narco. Esto no lo digo yo. Esto lo dijo primero su nuera y luego su propio hijo ante el fiscal general de Colombia. Obviamente, Petro dijo, esto se va a investigar hasta las últimas consecuencias, el expediente nadie sabe dónde está. Pero claramente, Petro tiene una relación íntima con los narcos colombianos y los narcos colombianos se preparan, mi estimado Agustín, para reemplazar al cártel de los soles. En la frontera esta que inventaron de puro narco, la llamo yo, la frontera puro narco entre Colombia y Venezuela, todo este cine que hizo Diosdado Cabello, ahí está el ELN y ahí está la gente del Tren de Aragua. Obviamente el día que el Tren de Aragua termine se pasarán muchos a ELN. Este lugar es un lugar clave mirado por la inteligencia norteamericana. Los drone rappers tienen la posibilidad no solamente de sacar fotos muy precisas de 2.500 metros de altura, sino de hacer un análisis de la característica del cargamento. En consecuencia, donde encuentren cocaína y o fentanilo, hay, según la inteligencia norteamericana, en esa zona una fábrica de mezcla de fentanilo con cocaína, que es lo que más le preocupa a Estados Unidos. Hubo el año pasado 100.000 muertos en Estados Unidos consecuencia de esta mezcla letal.
Ante las palabras que escuchábamos recién de Gustavo Petro, la delegación norteamericana abandonó el recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este es el exacto momento, vamos a poner el video desde aquí, este es el exacto momento en que la delegación de los Estados Unidos se para y se retira. Miren esto. A los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia, verdaderos esquifos, como dicen los italianos. Aliados a esquifos, hacen la política antidrogas desde Washington, Estados Unidos. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Ahí está, ahí es cuando Yo se van. mismo denuncié con nombre propio a estos políticos. Y esto era en el marco de un recinto que estaba semi vacío para cuando habló Gustavo Petro. Y yo quiero aclarar algo, porque Petro en su discurso, y es lo que viene diciendo, él viene diciendo que su gobierno incauta en grandes proporciones cocaína. En realidad lo que aumentó en inmensas proporciones es la cantidad de cultivos de coca durante la gestión de Petro. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó que en el año 2023 ya existían 253.000 hectáreas de cultivo de coca en Colombia, que es la cifra más alta de toda la historia de Colombia. El potencial de producción de cocaína sobre estas 250.000 hectáreas de cultivo se calcula en 2.600 toneladas de cocaína. Esto representa un aumento del 53% respecto del año inmediatamente anterior. O sea, entre el 2022 y el 2023, un incremento del 53% en el potencial de producción de cocaína en Colombia, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ante esto... Por esto, Agustín, sí. Por esto ha sido desertificado naturalmente Colombia. Colombia hace 30 años que venía con un plan de eliminar los excesos de cultivo, atacar todo lo que fuera un cultivo ilegal, porque obviamente la droga tiene diversos usos, pero no el uso que le dan los narcotraficantes. Y al mismo tiempo de esto, de la desertificación, que fue oficiada oficialmente por Estados Unidos, hay otro trámite que pasa desapercibido, pero que lo teme muchísimo Petro, que es que sea incluido en la lista. Vos la otra vez trajiste este tema, y yo lo quiero reiterar, es una lista que tiene Estados Unidos, donde ya hubo un presidente colombiano, Samper, que fue ubicado por una administración demócrata, por Bill Clinton, no por un tema republicano. Es un tema contra la droga, otra vez, para los que creen que esto es una posición ideológica. Luchan contra la droga que se le mete en Estados Unidos y mata a ciudadanos norteamericanos. Pero claramente en esta oportunidad no solamente hay una estructura narco gobernando ilegítimamente en Venezuela, sino que Petro cada vez más se pone del lado de esa dictadura, del lado de sus viejos amigos, y ahora es interesante, vos tenías por ahí la declaración de Diosdado Cabello sobre el Tren de Aragua, que es imperdible. Mirá, acá en realidad lo que tengo es el agradecimiento que le da en público Diosdado Cabello a Gustavo Petro por las palabras en Naciones Unidas que acabamos de escuchar y que yo decía, esto es una coartada ideológica, pero Carlos Rucauf dice es mucho más que una coartada ideológica, esto es un modo de coparticipar de estos actos criminales y por lo tanto es reconocido públicamente por uno de los cabecillas del Cartel de los Soles. Escuchémoslo. Estamos en época de ONU, ¿verdad? Y en época de ONU, ese es un escenario que debería ser como una tribuna estelar. Y nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Petro por su valentía, por su claridad, por su firmeza. Por su firmeza.
estamos en el líder o uno de los líderes del narcotráfico en Venezuela agradeciéndole al presidente colombiano por ser su aliado. Quiero llamar la atención de algo, mi estimado Agustín. Sí. Miren el tamaño de la foto de Chávez atrás de Diosdado Cabello. Sí. Cada vez que la dictadura narcotraficante venezolana entra en una crisis, levantan a Chávez y se achican ellos. Cierto. Porque Chávez tiene en el pueblo venezolano el recuerdo de una época en la que las cosas funcionaban. Era un hombre de izquierda, pero no era un capo narco. Y entendía que había una problemática social. Lo que han hecho estos tipos es robárselo todo, hambriar al pueblo como nunca se hambrió al pueblo venezolano, inventar ahora esta Navidad que empieza el 1 de octubre para poder repartir algunas cosas y hacer como que hay una fiesta donde lo que hay es hambruna, y entonces se achican un poco de ellos e inventa que son Chávez. Algún día les voy a contar todos los funcionarios de Chávez que se fueron al exilio y denuncian la narcodictadura por su corrupción, no por razones ideológicas, por su corrupción. Pero lo que, no sé si vos tenés lo del Tren de Aragua, pero a mí me impactó que realmente Diosdado ahora hable de una cosa que ellos decían que no existía. Mira, te sumo algo antes de mostrar lo del Tren de Aragua, que lo que tenemos en realidad es una noticia de último momento de Bloomberg. Todavía no se ha visto el video, pero parece que ha habido una comunicación del gobierno venezolano hacia el de Estados Unidos. Antes te quiero hacer un comentario más sobre este análisis, sobre los tamaños. No me había dado cuenta y tenés toda la razón. Miren la diferencia de los tamaños. Es el espíritu de Chávez ahí atrás bendiciendo lo que está diciendo Diosdado Cabello y en la mano tiene la cruz de Cristo. Estos tipos acostumbrados a instrumentalizar la religión en Venezuela, atacan la libertad religiosa cuando les estorba, pero cuando les hace falta jugar a ser una suerte de mesías ideológicos, allí la utilizan. Por eso esta imagen con Cristo en la mano de Chávez no es por azar tampoco. Mira, lo que te quiero mostrar es efectivamente algo que venías adelantando, y es esta noticia que en realidad surge de Bloomberg, pero en la página de Bloomberg la tienen en inglés directamente, así que la he tomado de aquí de UHN Plus, que es es una agencia de noticias también internacional. Dice, tras meses negando la existencia del Tren de Aragua, Maduro ofreció a Trump capturar y entregar a sus cabecillas para frenar los golpes militares de Estados Unidos en el Caribe. La Casa Blanca fue tajante, no hay negociación. Bueno, todavía yo por lo menos no he visto estos videos. Esto es información de hace minutos nada más. Pueden ver ahí en el fondo donde sale la fuente Bloomberg News, 26 de septiembre. Hace apenas minutos, insisto. Al parecer ha cambiado la retórica de Maduro. Pasó de negar la existencia de este cártel narco y ahora él ofrece entregarle a Estados Unidos a los cabecillas. Esto ciertamente bueno, es importante. Yo lo que me refería es a otra cosa, porque claro, a diferencia de que estamos siempre muy sintonizados, vos hiciste una larga gira y yo estuve siempre encima del mismo tema. Ayer Diosdado Cabello dijo que había ordenado al ejército la búsqueda de personas vinculadas al Tren de Aragua. Y a mí lo que me impactó de eso no es que buscaran a narcotraficantes, los narcotraficantes que narcotrafican desde el poder venezolano, sino que habían negado el Tren de Aragua. Como de hecho Petro, que es otro caradura fenomenal, decía hasta hace poco, el cártel Los Soles no existe, pero 4 años atrás hizo en un tuit diciendo que la mayor preocupación que tenían en Colombia era el cártel Los Soles. Entonces, realmente los tipos ni siquiera son capaces de dejar de consumir lo que venden para poder prestar atención a lo que dicen. Nosotros mostramos en vivo y en directo esa información apenas salía Gustavo Petro a negar la existencia del cártel de Los Soles. Aquí Daniel Giraldo, nuestro productor, le ponía en pantalla el tuit de hace 4 años donde efectivamente reconocía que el cártel de Los Soles era un gran problema. Mira, Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, estuve reunido ayer con él, ayer en Medellín. Estaba muy expectante, estaba digamos así, esperanzado
por las posibilidades que se abrirán el año que viene en términos políticos. Hay esperanza en Venezuela de que Gustavo Petro puede ser derrotado, pero también hay una sensación de que la violencia se va a recrudecer muy pronto, que el asesinato de Miguel Uribe solamente fue el inicio de un proceso que empieza en ese punto, pero no se sabe cuándo termina. Te quiero mostrar este discurso, este minuto que voy a poner de Fico Gutiérrez refiriéndose a Petro y al tarimazo que acabamos de mostrar con los narcos siendo conducidos a la tarima política de Gustavo Petro. Miren esto. En Colombia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló el envío de una carta suya el pasado mes de julio al Departamento de Estado de Estados Unidos, a la DEA y al FBI, en la que menciona Federico Gutiérrez la crítica situación de seguridad y criminalidad transnacional luego de un evento público denominado Un Pacto por la Paz Urbana en Medellín, conocido en Colombia como el Tarimazo, en el que el presidente Gustavo Petro estuvo acompañado allí en escena de 9 jefes de organizaciones narcocriminales denominados como supuestos voceros de paz, a pesar de tener condenas por una extensa lista de delitos relacionados con homicidios, desapariciones forzadas, secuestros extorsivos, conciertos para delinquir. El alcalde, Federico Gutiérrez, finalizó ese documento enviado con su denuncia a Estados Unidos, haciendo un llamado al gobierno de Donald Trump para que refuercen los mecanismos de cooperación y así no queden en riesgo los avances alcanzados en materia de seguridad en Colombia durante los años anteriores. Bueno, ahí tenemos la información. Bueno, esto pega con la imagen que tu producción mostró hace un rato de los tipos llevándolos a todos estos delincuentes, la policía llevándolos a la tarima, a lo que yo te decía, el tarimazo del que se habla en Colombia. Es muy interesante lo que está pasando en Colombia. Ya un poco más adelante en el año hablaremos más de las elecciones del año que viene. Petro no puede ser candidato, pero obviamente está tratando de que esta izquierda que yo llamo el narcosocialismo del siglo XXI siga en el poder. Y hay que tener mucho cuidado con las trampas que puede hacer esta gente en las elecciones del año que viene. Hay muchísimo dinero en juego y ellos saben que en este dominó, donde pronto va a caer la cúpula dictatorial venezolana, los siguientes en caer, los más mirados, son 3 países. Colombia, claramente Cuba, y el otro que siempre aparece poco, porque está muy gagá, está muy deteriorado, que es el dictador de Nicaragua. Vos hablabas recién de la persecución a la Iglesia Católica. Esto se produce claramente en Venezuela, pero mucho más brutalmente se produce en Nicaragua, donde Ortega y Rosario, su mujer, dicho sea de paso, Ortega está denunciado por la hija de Rosario Murillo, de su mujer, de haberla violado. Miren, de la gente que estamos hablando. Este tipo directamente ha encarcelado obispos, ha perseguido y ha torturado sacerdotes. Efectivamente, ahí tenemos en pantalla los amigos de Gustavo Petro que se suben a la tarima con él. Miren, por ejemplo, un tal Douglas que tuvo condena de 32 años por secuestro extorsivo, otro tal alias Albert, concierto para ahí está, gracias, concierto para delinquir agravado, otro alias Thorn, concierto para delinquir, lavado de activos. Bueno, toda gente muy simpática, los que se suben a la tarima de Gustavo Petro y que han motivado al alcalde de Medellín a llamar la atención de los Estados Unidos y ratifica además de alguna manera la buena decisión de desertificar al gobierno de Colombia. Carlos, si te parece, tenemos 10.000 personas en vivo, cada vez se ha conectado más gente. Si te parece, podemos leer algunos mensajes. Con mucho gusto, y además si hay preguntas las contestamos con mucho placer. Perfecto, vamos a estar leyendo mensajes que nos llegan de ustedes. A ver, Kai dice, saludos Agus y Carlos, una pregunta para Carlos. ¿Creen que haya consecuencias para los youtubers comunistas que promocionaron la imagen de Maduro? Seguramente, porque cuando se sepa dónde fue el dinero negro, muchos que son periodistas o pseudo periodistas, empresarios, van a aparecer recibiendo ese dinero que implica a nivel internacional el delito de lavado de activos. Aquí Ram dice, buenas, ¿vieron al Periquetro llamando a hacer Petro, llamando a hacer un ejército voluntario para Gaza
Incluso va vestido como Santrich, líder de la FARC, hipócrita y penoso. Qué interesante el Bueno, comentario. quiero decirles que yo la información que tengo, sí, que es una información que aún no ha salido en los medios, es que hay una posibilidad muy cierta de un acuerdo entre Estados Unidos, Israel y Hamás para producir un alto el fuego en Gaza y la devolución de los 48 rehenes, entre ellos argentinos, pero también de otras nacionalidades que tienen doble nacionalidad con Israel. Bien, acá tenemos otra. A ver, Dani, ¿querías proyectar algo? Si tenés algo interesante, ponelo. Ahí está, mirá, con un megáfono. A ver, pon el play. Eso es. Salam aleikum. Hablaré en español. No he tenido tiempo de aprender el árabe que quiero aprenderlo. Y con un leer megáfono. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en árabe. Bueno, ahí está. Este es un poco el clip, un poco penoso. Nosotros, los colombianos, tenemos mucha sangre árabe, todos en nuestras venas. Bueno. Es vergonzoso, ¿no? La verdad que estamos viendo a todos estos personajes latinoamericanos pasar de la dictadura a la vergüenza, porque realmente es necesario que hagan esas payasadas. Acá Ricardo Armas dice, más de 6 décadas guapeteándole a los Estados Unidos y ahora se acobardan, pero para reprimir al pueblo sí que quede claro, Cuba es la cabeza de la serpiente, dice Ricardo. Absolutamente claro, y eso es una gran verdad. Cuba es la cabeza de la serpiente, pero la serpiente es tan astuta que se da cuenta que uno de sus partes está a punto de desaparecer y no quiere jugar la cabeza en eso. Por eso, por tanto tiempo los Castro mandaron gente a morir mientras ellos se salvaban. Acá tenemos otro mensaje, dice, buenas tardes, una pregunta, ¿qué es de este señor Taré? Que siempre lo veía activo y nunca más lo he vuelto yo a ver. Y por otro lado, ¿qué es del yerno secuestrado del presidente electo? El yerno secuestrado sigue preso, está en las mazmorras de Maduro, y Tarek es un tipo que lo tiene lo más escondido posible, porque es uno de los que, lo que se llama en Venezuela, portadores de valijas. Jaime, gracias por tu donación al canal. Moni Ramallo dice, saludos, siguiendo el análisis sobre importante despliegue de Estados Unidos, ¿cuál sería el tiempo prudencial para actuar provocando la caída del régimen para que no resulte una pérdida de tiempo y recursos para Estados Unidos? Bueno, eso yo siempre que preguntan esto, me lo preguntan en la calle muchos venezolanos, no hay una respuesta que podamos tener, porque ¿cómo vamos a tener una respuesta de cuándo van a actuar? No le van a adelantar a nadie eso porque se enteraría Maduro y Cabello. Yo lo que estoy seguro es que esta es la última Navidad de estos tipos en el poder. Mira, yo agregaría que políticamente sería importante para Trump tener, digamos, un acontecimiento en la región de magnitud antes de las elecciones de medio término. Recordemos. Sí, pero yo creo, Agustín, que el final va a ser este año, no tan cerca del año que viene. ¿Por qué? Porque para mí el deadline es la reunión que van a tener Xi Jinping y Trump a fines de octubre en Corea del Sur. Está muy claro que han tenido una conversación profunda Putin y Trump más allá de las peleas, y más allá de las peleas también van a tener una conversación muy profunda con Xi Jinping, el equipo de Trump, que ya viene trabajando con Wang Yi, el canciller chino, mucho Marco Rubio. Ustedes piensen en esto. No bajó un solo avión de guerra ruso ni chino en Caracas en el medio de este lío. No se acercó ningún barco de guerra de las dos potencias que decía Maduro que lo iban a proteger. El único contacto real que tiene es con Irán. E Irán está mirado aún por sus amigos con mucho cuidado. Aquí dice Alas, Super Dúo, gracias por su información. Pregunta, doctor Rucauf, ¿está Trump apostando al cansancio y estrés de Maduro con inteligencia psicológica? Bendiciones.
Es muy probable, no puedo contestar lo que no sé, no me gusta contestar cosas que no sé. Bueno, hay algunos materiales que daban a pensar que sí, como el reloj del tic-tac del otro día, o incluso Claro, pero las bromas. mira, te cuento esto interesante, Agustín, sí. también porque ocurrió cuando vos estabas de viaje. Sacó un segundo video la Marina de los Estados Unidos, el Comando Sur, sin tic-tac. Cambió el mensaje. Jaime Burena dice, hola, saludos desde Uruguay, un gran abrazo, querido amigo. Aquí dice Lae Agustín Carlos, un saludo desde Nueva York. Preguntarle al doctor Rukauf, ¿qué cree que está esperando Estados Unidos para iniciar, si es que realmente lo considera, el potencial ataque militar en Venezuela? Bueno, ya dije que no sé cuál es el momento, pero estoy seguro que no van a cesar. Esto es un tema donde Trump ha demostrado en cada uno de los temas militares que no retrocede un milímetro. Retrocede en las negociaciones comerciales, no en las militares. Si retrocediera, además, sería una enorme victoria simbólica para un Maduro que podría levantar una narrativa del antiimperialismo y del pueblo Claro, socialista obviamente. victorioso. Sería convertirlo a Maduro en lo que nunca podría ser por sus capacidades intelectuales, en una especie de líder del narcosocialismo del siglo XXI que se expandiera por América. Eso no va a ocurrir. Exactamente. Oscar Garay, gracias por tu membresía. También gracias a De Todo Un Poco, que nos manda una donación. Aquí dice Lía, saludos a Rukauf desde Estados Unidos, excelente ambos. Abrazo grande, Lía, muchas gracias. A Nelson, gracias por ser miembro del canal. Y la última, dice Sergio, hoy Petro estaba buscando guerra en Estados Unidos, en plena Nueva York, con un megáfono en mano, tenía gafas oscuras, ¿estaría drogado? Llamando a soldados de Estados Unidos a insubordinarse a Donald Trump. Ah, cierto. Bueno, no hemos visto el video entero, pero yo ya había leído en titulares que, entre otras cosas, lo que decía Petro con el megáfono era que el ejército tenía que insubordinarse a Trump y prácticamente hacerle una suerte de golpe de Estado, entonces. No, yo te digo que realmente uno empieza a preocuparse de que esta gente, qué es lo que esta gente está consumiendo, porque realmente son esas cosas que a un tipo lo convierten en algo ridículo. Vos podés tener tu postura, enojarte, pero bueno, esto es ridículo. Totalmente. Miren, bueno, ahí tenemos un meme. Mirá, claro. O sea, este tipo de atuendo, según leí en uno de los comentarios de aquí, claro, el de abajo es un líder de la FARC, ¿cierto? A ver si Daniel nos ayuda, que él es colombiano y él conoce mejor a los personajes que estamos analizando, porque según uno de los, es la misma bufanda, ellos juegan mucho con símbolos, pero aclárame por favor quién es el de abajo a la derecha. ¿Es un líder de la FARC? ¿Es un tipo que tenía algún rol en la guerrilla colombiana? Vamos a ver, para dilucidar esto, ya están los memes en Colombia. Santrich, claro, ok, yo lo conocía por nombre, pero no por rostro. Mirá, ellos juegan mucho con los símbolos, o sea, prácticamente Petro, que ha sido un miembro activo de la guerrilla del M-19, no de la FARC, del M-19, que además tenía vínculos con el narcotráfico de Pablo Escobar. Recordemos que Pablo Escobar le encomienda el incendio del Palacio de Justicia para acabar con determinados archivos que le comprometían y le podían resultar en su extradición. Faltaría, Agustín, así como el otro payaso tenía a Chávez atrás gigantesco, Petro debería poner un retrato gigantesco de Escobar, que sería un poco su ídolo, ¿no? Sí, exactamente. A ver, mira, me ha llegado una catarata de mensajitos más. Tomo 2 minutos para leer algunos más. Aldo dice, la posible caída de Maduro antes de las elecciones intermedias de noviembre podría salvar a los republicanos del mal pronóstico en las votaciones. Es cierto que las encuestas vienen dándole un poco mal a Trump, ¿no, Carlos? Que vos seguís el tema también. Bueno, pero leer encuestas tanto tiempo antes de una elección... Sí. Estamos hablando de noviembre del año que viene. No digo porque por ahí alguno se confunde cuando escucha noviembre. No, falta muchísimo. Falta muchísimo. Agustín, dice Yoconda da Vinci. Dice Agustín, yo fui presa en Nicaragua por defender a Monseñor Rolando Álvarez en redes sociales. Acusada de traición a la patria, escapé y me exilié.
Bueno, mirá. Bueno, pero sigue, ¿no? esto ha sido muy común en la Venezuela, perdón, en la Nicaragua de los Ortega Murillo. Inclusive hubo hombres que fueron parte central de la revolución sandinista, que participaron del primer gobierno de ellos y que luego fueron traicionados cuando este hombre se convirtió simplemente en un muñeco narco más, porque empiezan con ideas presuntamente progresistas y terminan siendo empleados de las bandas narcos. Atención que acá hay una información muy interesante, dice, y es algo que yo ya venía leyendo, dice Matías Iván Guzmán, hay un rumor muy fuerte de que murió Raúl Castro. ¿Saben algo de eso? Bueno, mirá esta información acá, yo justo antes de empezar el vivo, me estaba intentando poner al día porque como saben estaba de gira y a veces eso te saca Mira, un poco Agustín, de yo tengo amigos importantes en la comunidad cubano-norteamericana. 5 veces fueron a festejar la muerte de Fidel Castro. Cierto, cierto, cierto. Lo que acaba de salir en prensa es esto. Periódico cubano reporta movimientos en el mausoleo del Segundo Frente en Santiago de Cuba, donde yace Vilma Spini, donde sería sepultado Raúl Castro, quien permanecería en estado crítico tras ser ingresado en el CIMEC. O sea, bueno, Castro hace rato está sin nivel intelectual, está en una situación de postración. Son sus subalternos los que manejan el poder, pero yo hasta que no lo vea muerto, es igual que con Fidel Castro, mejor esperar que pase. No es porque vaya a cambiar mucho en Cuba, ¿eh? Sí, no, claro, y ya nos comimos mucho, ya mucha gente se comió muchos amagues con Fidel, tal cual. Leo uno de los últimos, acá Tica nos envía una gran donación, te agradezco mucho, Tica. Dice Agustín, Dios te bendiga siempre y el cielo te bendiga, oro incesantemente por tu protección y tu salud. Eres como hijo adoptivo y te bendigo cada día. Bueno, gracias, Tica, por todo tu cariño y por tu aprecio. Te mando un beso muy, muy grande. Y leo el último, Carlos. Rubén dice, saludos para Agustín y para Carlos, qué suerte tenemos de disfrutar de sus análisis y datos periódicamente, realmente una bendición. La verdad nos hace libre de dictadores regionales e internacionales. Bueno, gracias Rubén querido por siempre además seguirnos, que sé que sos un usuario habitual del canal. Guadalupe Ferrero, un beso grande y gracias por apoyarnos. Carlos, hasta acá llegamos entonces con esta transmisión. Te agradezco mucho tu tiempo y ya nos reencontraremos con más novedades. Con mucho gusto, Agustín, que pasen todos un lindo fin de semana y seguramente vamos a tener novedades más pronto.